Soy Edgar Soler Peñalosa, licenciado en idiomas en el área de la lingüística, con una experiencia de 20 años en la educación y en los medios de comunicación. El proyecto que nosotros vamos a plantear se denomina Parábolas y escogimos el nombre porque es una de las formas más simples de la narrativa. Evoca a un ambiente y describe una acción y sus resultados. También a menudo involucra a un personaje que se enfrenta a dilemas morales, éticos, y que hace una acción incuestionable para luego sufrir las consecuencias de esa elección. La parábola tiene como fin enseñar, o sea, básicamente es enseñar. Y lo deducimos también por los evangelios y lo deducimos también en las metáforas, en la literatura. El problema que tenemos es que sabía que el 47% de los estudiantes recién graduados del bachillerato ni siquiera alcanzan el nivel medio de desempeño en las competencias de comprensión de lectura. Entonces vemos que el problema de la lectura no solamente nace en la escuela, sino que también hay que involucrar a los padres de familia, porque los padres de familia están enfocados en el problema del dinero, en el problema de los impuestos, en el trabajo y en otras cosas que hacen que los alumnos no se enfoquen y se motiven para una buena lectura. El diseño que nosotros tenemos es la implementación de una propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora y de los estudiantes de quinto y sexto de los grados de la institución educativa del Colegio Club de Leones del municipio de Cúcuta del norte de Santander. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es con el proyecto que tenemos, o sea, el enfoque de teorías de los esquemas, que es más o menos el enfoque psicolingüístico, el enfoque psicosocial y el enfoque de teoría de los esquemas. ¿Por qué debemos motivar la lectura? La lectura es la base fundamental para llegar al conocimiento, para adquirir el conocimiento. Pero esa lectura tiene que ser orientada, porque no es solamente leer, sino que también tiene que comprender lo que se lee. Y tiene otro paso definitivo, básico, que es la comprensión de esa lectura, la reflexión de la misma y la lectura crítica. ¿Cómo vamos a hacer esto? O sea, vamos a utilizar 4 etapas que son el diagnóstico del problema que existe. Tenemos que implementar entonces estrategias, evaluación y acciones para mejorar a los alumnos. El equipo que tenemos para este enfoque y para este trabajo está integrado por Tatiana Castellanos, que es la parte de ingeniería del diseño de lo que ustedes ven, y CASTV, que es el estudio dirigido por Cipriano, que es el que maneja toda la parte técnica. Entonces se ha realizado el diagnóstico de los alumnos de quinto y sexto de las áreas de humanidades del Colegio Club de Leones, y la idea es ir realizando cada etapa y aplicarla. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el apoyo institucional en primer lugar, o sea, debe existir un apoyo institucional que nos permita llegar también a la Secretaría de Educación para impartir estos proyectos en todas las instituciones públicas del norte de Santander y privadas. Para continuar con las competencias lectoras y la base de la comunicación, nosotros hemos estado elaborando un trabajo en relación a los estudiantes de primaria y los que inician la secundaria. Pero hay unas cosas claves, unas herramientas claves que deben tener los alumnos de cuarto grado, de tercero, cuarto y quinto grado. Pero en el caso de estas áreas que estoy diciendo, estos cursos, es que deben haber mejorado su comprensión lectora. Cuando se mejora la comprensión lectora, se va identificando los tipos textuales. Es decir, el niño debe saber identificar el texto que lee, ya sea fábula, ya sea un poema, ya sea una novela, o el ámbito que le corresponde en el estudio de primaria, específicamente en los años de cuarto y de quinto. Además de mejorar la comprensión lectora, los estudiantes deben reconocer básicamente las ideas que se desarrollan en esos párrafos. ¿Qué dijimos anteriormente? Que la unidad fundamental de los textos es la oración.
Y las oraciones pues tiene elementos que funcionan y que tienen sus nombres específicos, desde el artículo hasta las preposiciones y las conjunciones, dándole el valor también al verbo, a la acción. Entonces, cuando un estudiante de cuarto o quinto ya maneja bien las ideas, es capaz de entender el proceso lector y el proceso de la lectura, que es, como decíamos, la captura de la información, recuperándola para luego relacionarla, comprenderla, reflexionarla y finalmente ir a la lectura crítica. Entonces, cuando un estudiante ya ha llevado eso, pasa a la producción escrita. Y la producción escrita, los estudiantes entonces pueden elaborar en cuarto y quinto ensayos. Nosotros debemos orientarlos de acuerdo a esas lecturas que están haciendo. Y entonces la producción mejora no solamente en el contenido escrito, sino en el contenido oral. Entonces los estudiantes afianzan esas estrategias en la comprensión lectora y pueden aplicar lo que nosotros hemos denominado los enfoques, es decir, el enfoque lingüístico, el enfoque psicolingüístico y lo sociocultural. Es decir, que al final los estudiantes pueden elaborar su comprensión lectora, además pueden también identificar los textos y pasar a la producción escrita, porque una de las grandes dificultades que tienen los jóvenes es cómo realizar, cómo empezar, cómo iniciar un párrafo, una estrofa, un contenido textual. Y de eso se trata. Pero cuando nosotros agotamos todo eso o agotemos, tenemos que pasar a la parte digital, ¿sí? Porque el estudiante tiene que leer en línea. Los estudiantes de por sí solos leen también, escriben solos, sin ninguna autonomía, es decir, ellos realizan sus trabajos de comprensión con los instrumentos de trabajo que tienen. Porque es una generación que nosotros llamamos generación Google o generación digital. ¿Por qué? Porque cuando aparece lo digital es en el año 93, o sea, cuando aparece Internet. Internet aparece en el 93, en 1993, y esa es la generación Google, o sea, lo que denominamos ahora la generación Millennium, que están cerca hasta los 30 años. En ese periodo es que se denominan milenios o jóvenes que están acostumbrados a pantallas, acostumbrados a medios digitales, a intercambiar sin permiso conexiones, contactos, mientras que la escuela tiene una gran dificultad. A esos que están con contacto digital se le denominan nativos. Y a los que llegamos o que nacimos antes del 93 se le denominan inmigrantes. Esa es una parábola, una metáfora, la metáfora de Mac Pritzker, que él denomina a los que nacieron en el 93 como nativos y los que nacimos antes, inmigrantes. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la línea divisoria de la frontera entre los inmigrantes y los nativos? Ahí está la clave. Es decir, ¿cuál es el puente que hay que trazar para que nosotros, los que no tenemos, los que necesitamos mucho más tiempo para conocer lo digital, emparentamos con aquellos nativos? Entonces, la metáfora nueva, o la parábola nueva, es que ya se denominan residentes y visitantes, porque es más amplio, o sea, la metáfora es mucho más amplia que la otra era más rígida. Porque no todos los nativos manejan instrumentos digitales, no todos los nativos tienen competencias digitales, o sea, no todo el mundo tiene acceso a Internet. Y hay mucho inmigrante o mucha persona de edad que nació antes que conoce muy bien las partes digitales, que tienen correos, que se relacionan con los demás con una agilidad y una estrategia completa. Ahora, sería bueno hacer una diferencia entre qué son visitantes y residentes. Los residentes son aquellos que duran los 18 o 24 horas conectados a Internet, a pantallas, que tienen en el buzón de entrada múltiples invitaciones o mensajes en todos los idiomas. Es decir, tiene una capacidad para conectarse, leer pantallas, leer ventanas 4 o 5, tener un chat con 5 o 6 personas al tiempo. Ellos leen de una manera
se investigan de otra manera. Es decir, los nativos tienen acceso a la fuente, al conocimiento, más que el maestro que acostumbrado a leer libros y textos, pero ellos tienen mucho más opciones. Es decir, una cosa es leer en forma de libros con el papel, y otra cosa es leer en forma digital, porque usted a un clip, a dos clips puede tener mucha más información y puede tener, de acuerdo a las toponimias, buscar en el Google Map, buscar en Google Earth, buscar cosas que rápidamente no lo puede hacer, por ejemplo, los textos. Entonces la dificultad estriba en que la diferencia que hay es que los inmigrantes o los visitantes leemos en forma distinta, o sea, poco a poco, paso a paso. Ellos no, ellos son multimodales, son mucho más prácticos, leen en varias ventanas, leen en varios espacios, se comunican rápidamente. Ellos crean también espacios para poder conversar entre ellos, y nosotros, los profesores o las personas que tenemos cierta edad, nos cuesta trabajo abrir un correo, nos cuesta trabajo seguir unas cosas paralelas en línea, y esa es la diferencia entre los inmigrantes y los visitantes, o sea, o los visitantes o los nativos. O sea, la idea entonces, ¿cuál es? ¿Cómo crear en la escuela una relación entre los que saben y manejan cuestiones digitales y los que no? O sea, los que duramos hasta 3 años para poder lograr manejar un móvil inteligente. O sea, ahí está la diferencia. Tenemos que aprender con ellos, tenemos que entender que es una época que ha cambiado. O sea, ya nosotros tenemos que adaptarnos a una nueva fórmula, como se adaptaron los que del siglos pasados cuando apareció la imprenta. Ustedes se pueden imaginar el impacto que pudo haber ocurrido con personas que no sabían leer y de pronto textos e imprenta para poder leer. Yo creo que el impacto fue estupendo, así como el impacto que tenemos en la actualidad. Conclusiones. Primero, es importante leer. No solamente leer en textos escritos o de papel, sino que tenemos que dar el paso a los textos digitales. Y no es que se vaya a acabar el libro, al contrario, en la medida en que se desarrolle en la parte digital, nosotros nos vemos obligados, y muchos estudiantes y muchas bibliotecas y muchas empresas que trabajan vendiendo libros están sorprendidos de cómo están vendiendo textos para la gente joven. Claro, porque es que la iniciativa la da lo digital. Ellos fácilmente se conectan con lo que quieren, con lo que les gusta, con el aprecio que tienen por sus novelas, por sus vampiros, por toda esa creación juvenil que hay, mientras que nosotros vivimos imponiéndole en las escuelas textos que ellos no los aburre, los cansa, porque nosotros somos de la inclinación del codo, o sea, sufrimos, nos gusta sufrir. En cambio los niños no, a ellos les gusta es jugar, atravesar sus aventuras con los medios creativos. La importancia de Max Pinsky es que él logró, que es un gurú de los videojuegos, logró mostrarnos todas estas parábolas y estas metáforas, y la importancia de nosotros los maestros es que tenemos que leer en línea, y tenemos que leer en línea orientándolos y guiándolos a ellos, porque la lectura sí es igual, pero también hay mucha basura, hay mucha cosa que no deben leer ellos, pero que uno tiene que orientarlos y guiarlos. Total, los procesos no han cambiado, o sea, la lectura sigue siendo lo que hemos insistido mucho: recuperación de la información, relacionar los textos, reflexionar sobre ellos y hacer lectura crítica. La educación fundamentalmente tiene que ir a eso. Mientras no leamos con lectura crítica, no estamos haciendo absolutamente nada.